Hola a todos, soy Juan Carlos Y yo, Diana María. y en esta ocasión queremos traerte una serie de videos donde aprenderemos una técnica que es comúnmente conocida con el nombre de dibujo geométrico, dibujo técnico, a través del uso del lápiz y el color. Estas figuras que vamos a realizar son a partir de circunferencias. Entonces, esos polígonos que están inscritos en las circunferencias van a cumplir ciertas propiedades, donde vamos a resaltar el color y el uso de la tiza. Bien, bueno, aquí veremos cómo entre el círculo, los polígonos y la línea recta podemos hacer maravillosas construcciones sin necesidad de ser expertos. Lo único que necesitamos aprender es hacer unos buenos trazos con mucha precisión y dejar fluir la mano cuando estemos usando el color. Entonces, pues a continuación comenzaremos a ver la primera entrega. El día de hoy nos centraremos en el polígono regular más pequeño o de menor cantidad de lados que podemos construir. En este caso es el Triángulo. Muy bien. Si estos contenidos te parecen interesantes, si quieres aprender con nosotros, no olvides suscribirte. Y activar la campanita. Bien, los dejamos con la presentación. Primer paso, vamos a construir una circunferencia con un radio de aproximadamente 9 centímetros. Puedes usar una medida un poco más pequeña o si usas una hoja más grande, pues también puedes ampliar esa medida. Segundo paso, recordemos que nuestra circunferencia mide 360 grados. Pues bien, vamos a hacer la división por 3 para formar los 3 vértices del triángulo. Quiere decir que 360 grados al dividirse entre 3 nos dará 120 grados. Trazamos suavemente el diámetro. Luego, con el transportador, vamos a hacer la división de la circunferencia en las 3 partes. Ubicamos sobre el diámetro y sobre el centro de la circunferencia el transportador y contamos de 0 a 120, de 120 más 120, 240, dejamos una marca muy suave, y de 240 a 360 grados, que sería nuevamente 0. A continuación vamos a marcar, tomando nuestro centro como referencia, vamos a trazar un radio de una manera muy suave, justo por donde pasa nuestra primera división. Repetimos el proceso en el centro, en la división de 240 grados. Y finalmente, pues ya está nuestro tercer radio. Este diámetro lo podemos borrar. Ya hemos hecho la división de nuestra circunferencia. Ahora vamos a construir nuestro triángulo equilátero. Ya hemos construido nuestro triángulo equilátero. Los lados miden 15 centímetros. En este punto podemos hacer varias construcciones que las vamos a enseñar en este video. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es dividir cada lado del triángulo a 0,5 milímetros. Recordemos algo, entre más separada queden las líneas, pues tal vez va a ser más fácil para alguien que le cueste un poco la precisión. También, a medida que hagamos más pequeña la separación, la figura, como podremos observar, se va a ver mucho más bella. En general, cada uno debe de decidir cuál es la medida que más se acomoda a sus necesidades o a su gusto. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, hacemos las divisiones cada 0,5 milímetros o la mitad de un centímetro en cada uno de los lados.
Este es un trabajo que lleva mucha paciencia. Ahora, en este paso, vamos a hacer nuestra primera figura. Vamos a borrar las líneas internas que dejamos dentro del triángulo. La circunferencia es opcional. Puedes dejarla o puedes quitarla, dependiendo de lo que le decidas. Si la dejas, al final la puedes pintar. Es el momento de usar los colores y vamos a intercalar cada uno de los lados del triángulo a partir de sus divisiones y las líneas rectas que vamos a trazar entre cada uno de ellos. Vamos a ver cómo es esto. Comenzamos desde cada vértice del triángulo uniendo con cada una de las divisiones que hicimos. Yo voy a comenzar con el naranja, ustedes escogen su color favorito. A continuación iremos bajando por uno de los lados, uniendo punto con punto. Es un trabajo de cuidado y de mucha precisión. Y este es el proceso que repetiremos con cada uno de los puntos. Bien, hemos terminado los trazos con nuestro primer color. Hay que ser muy cuidadoso de relacionar vértice con punto y luego punto con punto. Ir contando esa relación uno a uno porque se nos puede pasar cuando la figura es tan pequeña, las divisiones son tan pequeñas, a veces el ojo nos puede engañar y podemos saltarnos una de las líneas y inmediatamente la figura pues se nos dañará. Aquí es donde toca ser muy pacientes y cuidadosos para no tener que repetir el proceso. Bien, seguimos el mismo ejercicio con el siguiente color de tu preferencia. Vamos de uno de los vértices hasta el primer punto del lado que está enfrente. Bien, ya hemos terminado nuestro segundo color. Nos falta un color más. Ahora vamos a ir desde este vértice y nos iremos abriendo en este sentido. Si ustedes se fijan, es como si la regla comenzara a hacer una rotación, pero estamos haciendo líneas. No es fácil hacer estas divisiones y estos trazos. Allí se da uno cuenta si está bien de la vista o no. Por eso la recomendación es, si te cuesta un poco desde la parte visual, que hagas las divisiones un poco más grandes. Entonces vamos a continuar. Bien, como podemos ver, aquí vamos a obtener una bella figura a partir de líneas dentro del triángulo. Lo más curioso es que cuando trazamos líneas rectas, inmediatamente podemos observar que aparecen unas curvas.
Estas curvas se conocen con el nombre de parábolas. Pero bueno, en otro video hablaremos un poco más de esto. Por ahora solo queda terminar de decorar la figura. Yo he decidido que el borde de este triángulo lo voy a repintar con color morado. Al final le mostraremos cómo hemos decidido pintar el exterior de esta y las otras figuras que realizaremos a continuación. Hacer este borde me permite esconder los puntos que había trazado para poder hacer la construcción de la figura. Entonces aquí observamos que esos puntos van a desaparecer y nos ayudan a cubrir pequeñas imperfecciones que hayan quedado en el proceso. Espero que les haya quedado hermosa esta construcción. Hemos realizado una primer posibilidad de construcción con esta figura a partir del trazo de líneas dentro del triángulo. Para la construcción de la figura número 2, vamos a dejar las líneas internas del triángulo. Ellas se intersectan en un punto. Pues bien, sobre estas líneas vamos a hacer nuevamente algunas divisiones y lo que haremos es construir triángulos dentro de triángulos. En esta ocasión, la medida que vamos a usar es de 1 centímetro. Bueno, entonces en esta segunda parte nos damos cuenta que mi medida, en este caso, a cada uno de ustedes les puedo dar una medida distinta, desde el vértice hasta el centro de la figura tengo 9 centímetros, por lo tanto voy a hacer una división cada centímetro. Entonces lo hago en este lado y este mismo proceso lo repetiremos en cada uno de los lados. Bien, a continuación lo que voy a hacer es unir cada uno de los puntos. Así se irán formando nuevos triángulos, pero cada vez su tamaño se va a hacer más pequeño. Si estamos en una clase de geometría, podemos pensar también cómo vamos de lo grande hacia lo pequeño o viceversa. Cada uno escoge el sentido sobre el que quiere hacer los trazos. Esta figura la trabajaremos a partir del claroscuro e iremos de adentro hacia afuera saltándonos un triángulo para que se note el efecto. Entonces comenzamos a pintar de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro y cada uno le da la fuerza que quiera al color. Bien, he usado en este momento un poco de lápiz para pintar algunos de los triángulos. Están intercalados en blanco y el color gris del lápiz. Estas líneas que quedan por acá las podemos borrar. Yo he usado el lápiz, pero podemos usar un color negro o si te gusta otro color, pues también puedes hacerlo. Entonces a continuación voy a usar el color negro para repintar la figura y les mostraré cómo queda al final. Ya he terminado de pintar la figura con el color negro. Como pueden notar, se ve mucho mejor que si la dejo solo al lápiz. Puede quedar aún más oscura, pero para ello ya tendremos que usar tal vez un poco de tinta, ya sea marcador, tinta china, bueno, cada uno decidirá qué tan oscuro quiere que le quede su figura. Simplemente hay que ser cuidadosos con la tinta porque se nos puede regar y allí perdemos la creación, no será fácil recuperar. Bien, así quedaría
una parte de esta figura. Más adelante, Diana nos enseñará cómo pulir toda la parte interna de la circunferencia y la parte externa de la hoja para darle un poco más de belleza. Bueno, ahora vamos a hacer los triángulos, los vamos a colorear de adentro hacia afuera utilizando una gama de colores. Vamos a utilizar en este caso rojo, naranja, amarillo, verde claro, verde oscuro, azul oscuro, morado claro y morado oscuro, que son la cantidad exacta de los triángulos que tenemos aquí. Vamos entonces a comenzar. Bueno, aquí hemos terminado de colorear nuestra figura. Observemos que no están muy claros las sombras y la luz, porque queremos también que se pueda apreciar desde una forma plana. Entonces nos queda faltando deshacer el fondo. Los invitamos a verlo. Después de tener los triángulos terminados, como nos mostró Juan Carlos, o con líneas, o claro, oscuro, o con colores, vamos a dar los fondos. Los fondos los podemos utilizar, bien sea con tizas, difuminando con un pedacito de algodón, como lo vamos a mostrar, o con un pedacito de papel higiénico o de servilleta, o se puede también con crayolas o con la punta del lápiz, para lo cual utilizaremos un sacapuntas que nos quede libre por debajo para poder utilizar las punticas de los colores. Comencemos entonces. Vamos a comenzar con este claro oscuro. Observen que la circunferencia quedó y que Juan Carlos hizo la invitación, que podemos pintar la circunferencia y por fuera o simplemente quitar la circunferencia y dejar solo el triángulo. En este caso vamos a dejar la circunferencia. La tiza se puede esparcir cuidando muy bien los bordes. Voy a hacerlo por arcos y la podemos combinar con otro color, por ejemplo, con verde, con amarillo, con morado. La voy a combinar con este color morado. Para esto necesitamos el algodón y empezamos a esparcir cuidando que no entre en la figura. Aquí ya tenemos nuestra figura casi terminada. Voy a aplicar un poquitico de tiza en el borde exterior de la circunferencia para dar otro efecto.
Bien, así ha terminado nuestra figura, donde resaltamos el triángulo, la circunferencia y por supuesto el fondo. En esta figura vamos a resaltar solamente el triángulo, entonces vamos a borrar la circunferencia. No es necesario borrarla cuando llevamos el color, ella va a quedar allí oculta. Sin embargo, pues yo la voy a borrar por efectos prácticos. Y vamos a aplicar el color. En este caso, tengo 4 colores. 3 de ellos que están similares aquí en la figura y uno que es diferente, que es este amarillo. Voy a comenzar por los bordes y voy a ir hacia afuera. Comienzo con el más claro y voy a ir hacia el más oscuro. Bueno, aquí ya hemos terminado el fondo de esta figura, donde realizamos en la misma dirección de los lados del triángulo, es decir, este lado lo coloreamos todo hacia acá hasta llegar a la punta, en este otro lado hasta llegar a esta punta y en este lado hasta llegar a la parte horizontal. Para esta última figura vamos a utilizar la punta de los colores, pero no necesariamente coloreando. Vamos a sacar con el sacapuntos, vamos a utilizar lo que nos queda, la parte como del residuo, en caso que no tengamos tizas o que no tengamos crayola. En la circunferencia la vamos a dejar. Se puede pintar de la forma que queramos. Yo en este caso, como terminé aquí con este color morado, voy a continuar hasta donde me dé aquí el borde. Voy a seguir utilizando la gama de colores con las que coloreé el triángulo. Vamos entonces a comenzar. Utilizando la punta de los colores, este es el efecto que obtenemos. Por supuesto, después podemos aplicar aquí en el borde color para resaltar la diferencia entre la circunferencia y su exterior. Lo mismo podemos aplicar aquí adentro con el mismo color que utilizamos al final, pero de manera suavecita. Hemos terminado nuestra figura, donde bordeamos el triángulo
con el último color de manera suavecita. La circunferencia con el color amarillo de manera suave, y hemos hecho unos retoques utilizando el método con el sacapuntas, con la punta de este color bordeando la hoja. Eso es todo, espero que les haya gustado.